Hola, bendecida tarde de pues ya miércoles 17 de agosto del año 2022, un miércoles de la semana vigésimo, del tiempo ordinario. El texto de hoy del Evangelio es muy curioso. Volvemos nuevamente a un recurso que en el Evangelio de Mateo se vuelve muy común. Y bueno, a lo largo de los evangelistas pues tiene cierta recurrencia, como es la parábola. La parábola tiene unas características muy marcadas son comparaciones de situaciones muy cotidianas del pueblo, pero que también a su vez tienen ciertas, en algunos casos, como llamarlo, pues distorsiones literarias del que la cuenta, con el objetivo de marcar una enseñanza muy diferente. Me explico de esta manera. Hoy el texto nos habla de que Dios, o en este caso Cristo, compara el reino de los cielos con un propietario que tiene una gran viña y va a buscar pues sus trabajadores. La costumbre era que aquellas personas que no tenían trabajo dentro del contexto judío pues iban a las plazas y ahí llegaban pues justamente aquellas personas o aquellos propietarios que tuvieran alguna finca, algún viñedo, alguna actividad productiva para contratar peones. Normalmente se contrataban en la mañana y de ahí pues se determinaba el salario de un día, que normalmente era un denario, y se iban a trabajar. Entonces, ¿por qué digo que la primera distorsión se da? Porque el viñador, o mejor dicho, el propietario de esta parábola, dice que va durante la mañana, va a media mañana, va a media tarde y va casi terminando el día. Eso era muy poco probable, o sea, casi siempre eso era únicamente durante las mañanas. Pero, obviamente, ¿cuál es el objetivo de esto? Pues de dar una enseñanza. En este caso, la primera es que Dios te llama en cualquier momento de tu vida. En este caso podemos verlo como a nivel, pues digamos, de la historia de salvación. Si lo vamos a una cronología histórica, bueno, pues obviamente empieza con una pareja, o en este caso con una familia, que es Abraham, y pues justamente Abraham y Sara inicia la historia de salvación. Después se va haciendo un clan, un pueblo, hasta que con Cristo se engloba la totalidad de los creyentes. También pues de manera particular muchos hemos sido llamados en algún momento de nuestra vida, algunos desde muy pequeños, otros tal vez a edades más tempranas. Bueno, siempre utilizo esa frase como decía el mismo San Agustín: tarde te amé, ¿verdad? Eso por este lado. Adicionalmente, otra de las pues cosas importantes a entender, e inclusive más importante que el tiempo de la llamada, si te llamó Dios antes, te llamó después, o el mismo proceso de la historia de salvación, lo más importante es recordar que es Dios el dueño de todo, que es Dios el que por su misericordia le da al hombre la capacidad y el premio de la redención, de la salvación, de la vida eterna, de hacerlo parte de su reino. Porque a veces el gran problema que tenemos es, y aquí vienen las actitudes de los diversos viñadores, es que nosotros vivimos en un mundo tan pues competitivo, que todo lo vemos como una competencia. En todo lado queremos ser mejores que los demás. Y eso, cuando entra en la vida de la iglesia, se vuelve algo muy complicado. ¿Por qué? Porque el punto no se trata de ser mejor que los demás. Se trata de amar más que los demás. Es el único en lo que deberíamos de competir, por decirlo de alguna manera. Y entendiendo que inclusive el amor se refleja y es únicamente, o se debe entender únicamente, como un don de Dios. Dios es el que nos impulsa y el que nos enseña a amar. Entonces, al final, el gran amor que nosotros podamos dar a los demás, pues viene propiamente de la gracia de Dios, no de nuestras propias características. Entonces, ahí es donde se nos impulsa a darnos cuenta de que no vivimos en una competencia, sino que la iglesia es una familia, donde estamos llamados a aceptar a todo aquel que de buen corazón quiere participar de la construcción del reino de Dios. Qué triste se vuelve, y es muy recurrente también en nuestra actualidad, por ejemplo, en el último momento que va a salir el propietario a reclutar colaboradores, a reclutar viñadores,
Y dice que les pregunta, pero aquí han estado todo el día entero sin trabajar. Y ellos nos responden, nadie nos ha contratado. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros nos hemos convertido en personas que apartan a gente por sus situaciones, por su edad, porque decimos que los conocemos, porque creemos que no son dignos, porque creemos que son muy malos? Y disculpen que utilice estos adjetivos, pero a veces es la impresión que damos a muchas personas y por eso las vamos alejando del reino de Dios, las vamos alejando de la iglesia. Cuando lo importante más bien es que las personas entren, conozcan a Cristo y vivan para Él. Entonces, ahí es donde se vuelve muy importante y se vuelve muy doloroso reflexionar de que a veces nosotros mismos nos convertimos en personas que espantan, utilizando este término muy popular, a la gente para acercarse a Dios. Y eso se da normalmente por ese ímpetu, a veces mal encausados. No digo que sea malo de buenas a primeras, muchas veces eso refleja un amor muy fuerte a Dios, a la iglesia, al evangelio, en la que queremos pues que todo sea perfecto, en la que queremos que todo sea de lo más impecable, donde queremos pues que todo el mundo trabaje con perfección y demás. Pero nos olvida que la obra es de Dios y Dios llamará en su momento y las características de cada quien. Entonces, cuando ese ímpetu y ese amor no es bien encauzado, produce que personas verdaderamente no encuentren dentro de la iglesia personas dispuestas a servirle al Señor de la mejor manera, y sobre todo terminen pues dando la espalda porque no logran reconocer la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que es importante reflexionar sobre esta parábola que hoy nos regala la liturgia? Primero, que la obra es de Dios, no es nuestra. Somos invitados y la recompensa es muy grande porque es nuestra salvación, pero no es un tema de velocidad o porque esté más o menos tiempo sea superior a los demás, sino simplemente Dios me ha dado el regalo de poder actuar antes, de poder trabajar antes para Él. Entonces, ya entendiendo esto, debemos tener una actitud de personas que acogen, personas que reciben, y que al final la idea es que todos lleguemos juntos a la meta, que todos trabajemos juntos en la construcción del reino y que al final todos recibamos esa bendición que viene de Dios, porque las gracias no son por nuestros propios méritos, sino por la gran misericordia de Dios. Entonces, pidámosle al Señor verdaderamente ser personas de puertas abiertas, ser una iglesia que acoge, que claramente que enseña la verdad, que busque a las otras personas, reconozcan el verdadero valor del llamado de Cristo, pero que sobre todo nos demos cuenta de que hemos sido elegidos por Dios, y eso es un gran privilegio. Bendiciones.